Entonces, fíjense, como les venía diciendo en el bloque anterior, cómo el mercado inmobiliario tiene un conjunto de mecanismos que se articulan de manera muy clara con el proceso de reproducción social en el espacio. Vuelvo a repetir esta cuestión de que el mercado tiene la capacidad de calificar a través de la dotación de infraestructuras, de equipamientos, etcétera, 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 de las normas urbanísticas, diferencialmente el territorio. Por lo tanto, producir también una valorización diferencial de las distintas zonas de la ciudad y con ello, obviamente, segregar, diferenciar a la población en el espacio. La tierra, entonces, y esto es fundamental en este mensaje que estamos intentando llevarles, fíjense entonces la segunda placa, la segunda diapositiva, la tierra es un activo esencial que participa en el proceso de desarrollo social de la ciudad. Como dijimos recién, el mercado urbano genera valorizaciones que son valorizaciones creadas por el esfuerzo de la comunidad o creadas por las inversiones del Estado, que por otro lado son con plata, con dinero de la comunidad. Y lamentablemente estas valorizaciones creadas socialmente son apropiadas privadamente. Estas valorizaciones que son creadas socialmente no son básicamente percibidas como tales. Lo que estamos entonces es perdiendo la oportunidad de captar una parte de las valorizaciones, de por lo tanto poder financiar mejor a la ciudad, de por lo tanto poder redistribuirlas mejor socialmente, de por lo tanto poder redistribuir con mayor equidad los costos y los beneficios que supone todo proceso de crecimiento, de desarrollo urbano, de por lo tanto poder capturar parte de esas valorizaciones que, vuelvo a insistir, son producidas socialmente para situaciones especiales, como es la preservación del patrimonio de los cascos históricos, la preservación de áreas ambientales especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos sentados arriba de una tierra que está permanentemente valorizada por el esfuerzo social, por la inversión del Estado, que es una inversión social, y estamos perdiendo la oportunidad entonces de que más que perdiendo la oportunidad, estamos consolidando una ciudad cada vez más segregada, dejando liberado al mercado inmobiliario cómo distribuye esas valorizaciones diferenciales. Ahora, si ustedes miran la placa siguiente, efectivamente lo que estamos tratando de mostrar es que esa valorización del suelo tiene una relación directa e indisoluble con la estructura urbana de la ciudad. Es decir, estructura urbana de la ciudad y estructura de precios de la ciudad son dos caras que están mostrando la misma moneda. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver la estructura urbana de una ciudad cualquiera, en este caso la ciudad de Río Grande en la Argentina, donde uno puede ver el área central en el rayado amarillo, las avenidas comerciales y de mayor accesibilidad, que son esas líneas rojas, toda una serie de barrios que rodean el área central, que es todo el amanzanado blanco, unos círculos y óvalos azules que señalan las zonas de mayor deterioro, de favela, de villa, etcétera, y un rayado lila por último que muestra las áreas industriales, las áreas de talleres, etcétera. Y cruzando el río, como ustedes pueden ver, un óvalo verde claro que muestra el área de producción primaria pegada, adyacente, digamos, a la ciudad. Si miran la imagen de la derecha, ustedes van a ver la estructura de precios que hemos medido, por ejemplo, en un estudio del año 2006. Fíjense la enorme relación entre esa estructura de precios, sigan con detenimiento esa estructura de precios que hemos medido y la estructura urbana, y van a ver efectivamente una tremenda relación, una relación biunívoca entre precio del suelo y estructura urbana. Esto es esencial entenderlo. El precio del suelo es entonces lo que está mostrando, lo que expresa el precio del suelo, es una síntesis de lo que es la ciudad. Cada precio del suelo está condensando un conjunto de atributos positivos y negativos y por lo tanto sintetizando lo que es la ciudad. Esto quiere decir de que toda acción sobre el territorio
acción normativa, acción de proyectos, acción de infraestructura, acción de lo que ustedes quieran, que tenga la capacidad para modificar la estructura socioespacial de la ciudad, modificará por lo tanto la estructura de precios y por lo tanto determinará quién se beneficia y quién no se beneficia. Así, cada acción que nosotros como urbanistas tomamos sobre la ciudad, que tenga capacidad de modificar la estructura urbana o socioterritorial de la ciudad, tiene la capacidad de reestructurar los precios y por lo tanto redefinir quién se queda con esas valorizaciones, quién gana y quién pierde. Es una tremenda responsabilidad entonces la que tenemos los urbanistas. Entonces, como pueden ver ustedes, y vuelvo a insistir, es decir, las acciones de urbanismo, las acciones de planeamiento, las decisiones en materia de gestión urbana que estamos tomando tienen una incidencia directa sobre la calidad y sobre las condiciones de vida de la población. No son decisiones físicas inermes, sino que tienen, vuelvo a insistir, una incidencia muy importante sobre la informalidad, sobre las condiciones de vida, sobre la calidad de vida, etcétera. Están determinando cómo se reparte, cómo se distribuye la renta del suelo en la ciudad. Cada una de las decisiones, insisto, que nosotros tomamos como planificadores y gestores urbanos. Quiero entonces, a partir de estas cuestiones, seguir en esta línea de revisar nuestra práctica profesional, nuestra práctica como urbanistas, como planificadores, trayendo una muy simple propuesta de algunas propuestas para ir pensando, para ir revisando y que con muchos compañeros estamos intentando en América Latina poner en marcha. La primera cuestión es revisar la noción jurídica elemental de las políticas de suelo, de las políticas urbanas. Esto en muchos países, en particular en Brasil, en Colombia, etcétera, está claramente instituido, inclusive desde las propias constituciones, pero en muchos otros países como Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, República Dominicana, la noción de la función social de la propiedad, la noción de la función social y ecológica de la ciudad y de la propiedad no está, o estamos muy lejos en algunos casos de poderla discutir. La noción de función social de la propiedad es una noción central para poder entender de que la propiedad inmobiliaria y por lo tanto la propiedad urbana, la ciudad en general tienen antes que nada una función general, una función social que cumplir. Y por lo tanto entonces si uno acepta este principio por otro lado aceptado y recontra discutido y recontra aceptado en todos los países del mundo salvo en gran parte de los nuestros, si uno acepta entonces este principio, acepta de que efectivamente el derecho a la propiedad es un derecho que tiene deberes implícitos y esos deberes implícitos que cumplir con la sociedad están expresados en las normas urbanísticas. Primera cuestión muy importante, la regulación pública sobre el suelo aparece entonces aquí como un elemento central a partir de entender, vuelvo a decirlo, que la propiedad inmobiliaria, la propiedad urbana tiene una función que cumplir. Y por lo tanto, a partir de esto, algunas cuestiones, insisto, para seguir trabajando en la filmina 3, en la diapositiva 3, estamos viendo algunas de estas cuestiones. El primer elemento que quiero señalar es la necesidad de pensar una mayor integración entre las herramientas urbanísticas. Es muy tremendo, muy difícil ver en muchas de las experiencias en América Latina cómo plan, proyecto, normas, sistema de gestión están completamente divorciados, es decir, cómo forman parte de mundos o de ámbitos, inclusive de decisión muy diferentes. Aquí efectivamente hay que trabajar mucho más en la integración de las propias herramientas urbanísticas que creamos los urbanistas, los planificadores urbanos, o que función, digamos, nuestra. En general tienen un fuerte divorcio entre ellos.
La cuestión del abordaje integral de los procesos territoriales, hemos hablado ya del territorio como un sistema complejo y por lo tanto la necesidad de revisar la manera en la cual construimos conocimiento sobre el territorio. Necesitamos construir otro conocimiento, un conocimiento distinto, un conocimiento básicamente interdisciplinario, pero un conocimiento basado en los saberes, en el saber hacerlo acá, en el sentido de producción de la ciudad en cada una de nuestras localidades y de nuestras regiones. El tercer elemento es una mayor integración entre distintas herramientas, urbanísticas, administrativas, fiscales, económicas, etc. Es imposible seguir pensando que solo las herramientas urbanísticas pueden manejar la ciudad, pueden darle sentido y dirección a las estrategias que nos planteamos en la ciudad. Esto tiene que estar fuertemente apoyado por un conjunto de otras herramientas fiscales, tributarias, administrativas, etcétera. Fíjense en la placa que sigue que hemos intentado mostrar eso, es decir, lo que interviene en la gestión urbana, en la gestión del suelo, es un conjunto amplio de políticas e instrumentos fiscales, de regulación, de prestación de servicios, de instrumentos legales, de movilización de suelo ocioso, de intervenciones urbanísticas. Es el conjunto de estas intervenciones, de estos instrumentos, de estas herramientas, de pensar esta cuestión operativa, mixta, compleja de la intervención sobre el territorio, lo que hace que el suelo servido, el suelo urbano, sea suficiente, insuficiente y por lo tanto se produzcan mayores o menores situaciones de informalidad y de segregación. Bueno, entonces, como decíamos, efectivamente una política urbana solo puede ser llevada a cabo por una mixtura amplia de instrumentos, de políticas, de herramientas, etcétera. Es decir, tenemos que sacarnos de la cabeza de que solamente las herramientas urbanísticas tienen la capacidad de manejar la ciudad. En general han sido débiles para manejar la ciudad si no están acompañadas de un conjunto de otras medidas, de otras acciones articuladas sobre el territorio. La experiencia muestra en muchas ciudades que efectivamente aquellas que han puesto en marcha una batería amplia, compleja, articulada de acciones, herramientas y políticas han sido las que obviamente han podido dominar, manejar el proceso de construcción y de reproducción de la ciudad. En ese sentido, la placa 2 intenta justamente centrarse sobre estas ideas, es decir, por un lado este énfasis de pasar de un urbanismo fuertemente reglamentarista como el que heredamos del planeamiento tradicional, fuertemente reglamentario, a un urbanismo también operacional. En realidad la placa debiera decir pasar de normativas reglamentaristas también a un urbanismo operacional. Ambas dos cosas son extraordinariamente importantes. Un urbanismo operacional, vuelvo a insistir, con mirada amplia que esté pensando en instrumentos, etcétera, instrumentos que por otro lado, acciones, estrategias que por otro lado intentaron estar puestos en la bibliografía de Raquel Rolnick, del Estatuto de la Ciudad, del trabajo de Poli. Segundo elemento que aparece ahí vinculado a esta revisión es la cuestión de la revisión de los estándares, es decir, nosotros como urbanistas solemos poner a partir de una visión idealizada de la ciudad un conjunto de parámetros, de estándares que, vuelvo a insistir, como dije hace un rato atrás, son imposibles de cumplir por el conjunto de la sociedad y que por lo tanto nosotros somos en gran parte los culpables de parte de la informalidad que se produce en nuestras ciudades. Es decir, tenemos que repensar la forma, los estándares, los instrumentos, en la cual fijamos estándares e instrumentos en nuestras ciudades adaptados a la realidad socioeconómica y al proceso de construcción de nuestras ciudades. Y por lo tanto, entonces, adoptar un criterio mucho más heterogéneo respecto de instrumentos normativos, instrumentos operativos, etcétera, etcétera, etcétera. La revisión, esa heterogeneidad que estoy demandando, digamos, en la tercera placa, implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, revisar la política de regulación del suelo, como hemos dicho, en articulación con otras políticas, pero, por ejemplo, superando esta visión del urbanismo predio a predio que domina la planificación urbana en América Latina.
predio a predio, que supone que el urbanismo se construye a partir de las demandas atomizadas, individuales de cada uno de los propietarios, sin tener una mirada integral sobre la ciudad. Como dice un amigo nuestro aquí en la Argentina, el urbanismo lote a lote lleva a la ciudad al despelote, digamos, y es básicamente lo que nosotros solemos hacer, digamos. Superar la mirada, el enfoque del urbanismo previo supone entonces pensar en un urbanismo que pueda redistribuir ganancias y pérdidas. El otro elemento que estamos pensando ahí, en esta noción de heterogeneidad, supone también revisar las políticas de mixtura de usos, la segregación de usos que procura o que propugnaba tradicionalmente el planeamiento urbano, esta cuestión de que las funciones no se pueden mezclar en la ciudad, lleva inexorablemente a la segregación social. Mixtura de usos supone también mixtura social, y por lo tanto entonces tenemos que repensar cómo elaboramos nuestros planes y códigos a partir de una mayor integración de los usos urbanos, de las funciones urbanas. Por supuesto, vinculado con esto, en esta noción de heterogeneidad que estamos tratando de pensar, está la cuestión de la revisión de la política fiscal, en particular de algunos elementos como el impuesto inmobiliario, como la captación de plusvalías locales. Yo no me voy a meter en esta cuestión, quiero solamente señalarlos, pero de cualquier manera quiero que ustedes miren esos instrumentos como metidos, vuelvo a insistir, en un bagaje amplio, complejo, en una canasta, en una caja de herramientas que ustedes tienen que tener a mano para hacer política urbana en nuestras ciudades.